En tiempos modernos, ha habido cambios significativos, incluyendo cómo abordamos la muerte. Hoy en día, muchas personas prefieren la cremación en lugar del entierro tradicional. Este cambio de preferencia es evidente al comparar el pasado y el presente. En 1960, solo el 3.6% de los estadounidenses elegían la cremación. Sin embargo, la tasa proyectada de cremación para 2025 es notablemente más alta, alcanzando el 63.3%, lo que indica un aumento sustancial en el número de personas que optan por la cremación en tan solo 65 años. Según las estadísticas de cremación de Estados Unidos de 2021 de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias, se espera que la tasa proyectada de cremación continúe aumentando en los próximos años. Para 2030, se estima que más del 69.4% de los estadounidenses elegirán la cremación, y se proyecta que este porcentaje aumente aún más a un 78.4% para 2040. La creciente popularidad de la cremación plantea preguntas tanto para creyentes como para no creyentes. Una pregunta común es, ¿puede la cremación ser aceptada por los cristianos según nuestra fe? ¿Y si Jesús resucitará a aquellos que fueron cremados? Otra forma de plantear esto es preguntar qué sucede con las personas que fueron cremadas cuando Jesús regrese en su segunda venida. Para adentrarnos en estas preguntas y obtener una mejor comprensión de este tema, recomiendo ver el video hasta el fin. En este video, discutiremos estas preguntas en detalle y exploraremos las diferentes perspectivas. Comencemos juntos el viaje de exploración. Ahora, abordemos la primera pregunta: ¿qué dice realmente la Biblia, si es que dice algo, sobre la cremación? Permíteme comenzar diciendo que la Biblia no proporciona una guía específica ni un mandato directo en cuanto al destino de los cristianos que son cremados. Aunque no hay versículos explícitos que respondan a esta pregunta, he discutido este tema extensamente dentro de la comunidad cristiana. Un versículo que proporciona cierta orientación es Génesis, capítulo 3, versículo 19, que establece que los seres humanos fueron creados del polvo y volverán al polvo después de la muerte. Ya sea que este retorno al polvo ocurra a través de la cremación o la descomposición natural con el tiempo, el versículo enfatiza que preservar nuestros cuerpos físicos después de la muerte no es el factor más importante. Vale la pena señalar que existen varias circunstancias más allá de nuestro control que pueden afectar la condición de nuestros cuerpos después de la muerte. Otra perspectiva que he escuchado es que cuando Jesús venga del cielo y realice el milagro de la resurrección, resulta difícil creer que le falte el poder para resucitar a los cuerpos cremados. Si puede transformar millones de cuerpos, ciertamente puede resucitar a aquellos que fueron cremados. Ahora, exploremos lo que dice la Biblia sobre lo que sucede después de que alguien muere. Aunque la cremación se practicaba en tiempos bíblicos, no era común entre los israelitas o los creyentes del Nuevo Testamento. El entierro era el método predominante para dar descanso a un cuerpo. A menudo, los cuerpos se colocaban en tumbas, como Jesús fue enterrado, o en cuevas y en la tierra. Aunque el entierro era la práctica más común, la Biblia no ordena el entierro como el único medio de disponer de un cuerpo. Este es un punto importante que debemos tener en cuenta sobre el tema. En cuanto a si los cristianos creen en la cremación, no puedo hablar por todos, pero sé que algunos cristianos se oponen a ella. Ellos creen que Dios no puede resucitar un cuerpo que ha sido cremado y reunirlo con el alma y el espíritu. Para respaldar esta opinión, pueden hacer referencia a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 35 a 55, que habla sobre la resurrección de los muertos y la transformación de los cuerpos terrenales en cuerpos espirituales. Sin embargo, como mencioné anteriormente, no es más difícil para Dios resucitar un cuerpo cremado y reunirlo con su alma que resucitar cuerpos que se han descompuesto naturalmente. Además, si consideramos a los cristianos que murieron y fueron enterrados hace miles de años, sus cuerpos se habrían convertido en polvo, similar al resultado de la cremación. Por lo tanto, no hay una diferencia significativa entre los dos escenarios. En conclusión, la pregunta de la cremación o el entierro se encuentra dentro del ámbito de la libertad cristiana.
Es una elección personal que las personas deben hacer con la bendición de sus seres queridos. Ahora, a la luz de la pandemia que hemos experimentado, hemos llegado a apreciar lo que realmente importa: el amor, la bondad y la paciencia, cosas que perduran incluso después de que nuestros cuerpos regresen a la tierra. Isaías, capítulo 26, versículo 19 habla sobre la resurrección de los muertos, enfatizando que Dios tiene el poder de devolver la vida, sin importar la condición de sus restos físicos. Imaginemos al profeta Isaías, siglos atrás, recibiendo esta revelación divina y compartiendo una esperanza que abarca generaciones, una promesa de que los fallecidos vivirán nuevamente y sus cuerpos serán restaurados. Es realmente notable cuando lo reflexionamos. Este pensamiento calienta nuestros corazones y nos sirve como un poderoso recordatorio de parte de Dios de que la muerte no es el final, es simplemente un paso, una puerta hacia algo mucho más grande que Dios ha preparado para todos nosotros. Lo más hermoso de todo esto es saber que el estado de nuestros restos físicos, incluso si han vuelto al polvo con el tiempo al igual que todo en la tierra, no representa ningún problema para Dios. Después de todo, Él es quien creó el universo de la nada y sopló vida en las fosas nasales del hombre hecho de polvo. Él posee el poder absoluto para devolver la vida. Daniel, capítulo 12, versículo 2 habla sobre la resurrección de aquellos que descansan en el polvo de la tierra, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Este versículo es una de las primeras referencias explícitas al concepto de la resurrección, resaltando la autoridad de Dios sobre la vida y la muerte. Nos habla de un despertar, pero no un despertar cualquiera, sino un despertar desde el mismo polvo de la tierra. Imaginemos la increíble visión de todos aquellos que una vez dejaron este mundo volviendo a la vida. Pero déjame decirte algo importante: no todos terminarán en el mismo lugar. Algunos experimentarán la vida eterna, llena de alegría y paz en la presencia de Dios, mientras que otros enfrentarán un destino menos deseable, vergüenza y desprecio eterno. Esto nos recuerda que la vida y la muerte están bajo el control de Dios. Solo Él tiene la autoridad para determinar nuestro destino final, y nos hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en el momento presente. Cada decisión, cada acción, cada palabra, todo tiene importancia, ¿sabes? Y al final, estas elecciones afectarán en qué lado nos encontraremos cuando llegue el momento del gran despertar. Ahora, imagina esta escena, el momento en que Dios convoca a todos a despertar del sueño de la muerte. Se levantarán a una vida que no conoce fin, una vida llena de felicidad inimaginable. Por otro lado, algunos desearán nunca haber despertado. Esto provoca una profunda reflexión, ¿verdad? En Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, Jesús proclama que llegará un momento en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y se levantarán, unos para vida y otros para condenación. Esta enseñanza de Jesús refuerza el concepto de una resurrección universal que trasciende la condición física de nuestros cuerpos. Imagina un día en el que todos, sin excepción, incluso aquellos que descansan en las tumbas, oirán su voz, una voz diferente a cualquier otra, porque posee el poder de dar vida donde solo había muerte. Este momento del que habla Jesús es tan vasto en su magnitud que casi escapa a nuestra comprensión. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que alguien se fue, no importa el estado de sus restos mortales, nada de eso representa un obstáculo para el Señor. Su palabra tiene la capacidad de reconstruir, restaurar y ofrecer una nueva oportunidad para la vida eterna. Pero escucha atentamente, aquí hay un detalle crucial. Jesús menciona dos destinos, ¿verdad? Algunos se levantarán para la vida, mientras que otros enfrentarán condenación. Esto nos lleva a reflexionar sobre las elecciones que hacemos y cómo vivimos, porque en última instancia, Jesús nos está diciendo que nuestras acciones presentes impactan directamente nuestro futuro. Puede que te preguntes, ¿cómo puedo asegurarme de estar entre aquellos que se levantan para la vida? La respuesta se encuentra en las mismas palabras de Cristo dispersas en todo el Nuevo Testamento: vivir una vida que refleje el amor, la compasión y la misericordia que Él nos enseñó. No se trata solo de creer, sino de practicar activamente esa fe día tras día.
Sumergámonos en una idea fascinante que el apóstol Pablo comparte con nosotros en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44. Él explica la resurrección de los muertos utilizando una sencilla analogía que nos ayuda a comprender su profundo significado. Pablo lo compara con el proceso de sembrar un cuerpo natural, que luego emerge como un cuerpo espiritual. Esta comparación nos ayuda a entender la increíble transformación que ocurre en la resurrección. Imagina una semilla. Cuando la miras por primera vez, puede parecer pequeña e insignificante, sin aparente valor. Sin embargo, cuando esa semilla es plantada en la tierra y cuidada con agua, luz solar y atención, algo notable sucede. Germina, crece y experimenta una metamorfosis completa, superando su estado original. De algo aparentemente sin vida y minúsculo, surge una nueva vida, llena de potencial, belleza y propósito. Pablo utiliza esta imagen para ilustrar cómo será la resurrección. Nuestros cuerpos naturales, similares a la semilla, tienen limitaciones y vulnerabilidades. Envejecen, se enferman y eventualmente perecen. Sin embargo, al igual que la semilla plantada en la tierra lleva la promesa de transformación, nuestro cuerpo terrenal también la tiene. El cuerpo que se levanta de la muerte no es el mismo que fue puesto en reposo. Experimenta un cambio notable, se glorifica y se libera de las limitaciones humanas, convirtiéndose en un cuerpo espiritual. El tema de la cremación y la resurrección de los muertos es abordado por teólogos e investigadores bíblicos de manera que busca conciliar las prácticas contemporáneas con las creencias fundamentales del cristianismo. Dentro de la fe católica, la cremación se considera aceptable siempre que esté en consonancia con la creencia en la resurrección del cuerpo. Incluso después de la muerte, se debe mantener el respeto por el cuerpo humano, creado a imagen y semejanza de Dios. La cremación está permitida, especialmente en circunstancias en las que es necesaria, como por razones de salud pública o cuando el difunto se encuentra lejos de su país de origen. Es importante tener en cuenta que la cremación no debe ir acompañada de prácticas supersticiosas que contradigan la fe católica en la resurrección. Si bien la Iglesia Católica históricamente favorecía el entierro, las pautas se han modernizado después del Primer Concilio Vaticano para permitir la cremación en circunstancias específicas. Sin embargo, la Iglesia enfatiza que las cenizas deben ser tratadas con reverencia. No deben ser esparcidas ni guardadas en casa, sino colocadas en un lugar sagrado, como un cementerio, para preservar la memoria de los fallecidos y permitir que sus seres queridos los honren adecuadamente. Desde una perspectiva teológica, como se discute en Alatia, la encarnación de Dios en Jesucristo y la resurrección son fundamentos centrales de la fe cristiana. La resurrección del cuerpo físico tiene una importancia significativa, en contraste con interpretaciones espiritualistas que minimizan la importancia del cuerpo. La teología del cuerpo, introducida por San Juan Pablo II, enfatiza la sacralidad del cuerpo humano, que tiene la capacidad de hacer visibles las dimensiones invisibles y espirituales. Esto reafirma la creencia en la resurrección física y la vida eterna. Estas fuentes presentan una comprensión completa y profunda de la fe cristiana que abraza la cremación al tiempo que sostiene la doctrina de la resurrección y se centra en la esperanza de la vida eterna. En el ámbito de las iglesias evangélicas, no hay una posición unánime sobre la cremación, pero muchas aceptan esta práctica. Aunque la cremación era conocida en tiempos bíblicos, no era la elección común entre los israelitas o los primeros cristianos, quienes generalmente preferían el entierro. Sin embargo, la Biblia no prohíbe explícitamente la cremación. Algunos creyentes pueden tener reservas sobre la cremación, ya que consideran que no honra la futura resurrección del cuerpo. Sin embargo, la creencia en el poder ilimitado de Dios asegura que Él puede resucitar un cuerpo que ha sido cremado, al igual que puede hacerlo con un cuerpo enterrado. Después de todo, los cuerpos de los cristianos fallecidos de hace miles de años ya se han convertido en polvo. La mayoría de las denominaciones protestantes, incluyendo las iglesias presbiteriana y luterana, aceptan la cremación, reconociendo que la decisión de cremar o no es una cuestión de libertad cristiana.
La posición predominante es que la cremación, al acelerar el proceso de reducir el cuerpo a cenizas, no obstaculiza la resurrección. Además, numerosos estudiosos de la Biblia y denominaciones cristianas argumentan que la cremación no impide la capacidad de Dios para resucitar a los fieles. Es recomendable que los miembros de iglesias evangélicas que no encuentren orientación específica sobre la cremación dentro de sus comunidades busquen consejo de sus líderes religiosos. La flexibilidad en torno a esta práctica refleja un enfoque más abierto hacia los ritos funerarios, poniendo mayor énfasis en la promesa de la resurrección que en métodos específicos de manejo de restos mortales. La cremación es ampliamente aceptada como una opción viable para el tratamiento post-mortem en muchas iglesias evangélicas, con la comprensión de que la forma en que se traten los restos mortales no limita el poder de Dios para llevar a cabo la resurrección. Pero, ¿puede Jesús traer de vuelta a aquellos que han sido cremados? Según la Biblia, la respuesta es un rotundo sí. Las enseñanzas bíblicas sobre la resurrección de los muertos no hacen distinción entre los cuerpos que han sido enterrados y aquellos que han sido cremados. El enfoque está en el poder ilimitado de Dios, quien puede resucitar y restaurar cualquier cuerpo sin importar su estado. Varios pasajes en la Biblia hablan de la promesa de la resurrección. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 35 al 58, y en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17, el apóstol Pablo explora la resurrección de los muertos y la transformación de los cuerpos en una forma gloriosa adecuada para la vida eterna. Estos pasajes no especifican ninguna condición con respecto a la condición física de los cuerpos en el momento de la resurrección. Esto indica que el método con el que se trataron los cuerpos después de la muerte, ya sea entierro o cremación, es irrelevante para la capacidad de Dios para resucitarlos. La capacidad de Dios para resucitar a los muertos es un tema central en la fe cristiana. La creencia en la resurrección va más allá de prácticas funerarias específicas. Se centra en la promesa de Dios de renovar todas las cosas a través de Jesucristo. Ahora, dirigiendo nuestra atención a 1 Tesalonicenses, Pablo amplía esta esperanza al revelar que no solo aquellos que han muerto en Cristo resucitarán, sino que incluso aquellos de nosotros que estamos vivos, llevando una vida cotidiana, experimentaremos una transformación notable. Seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y a partir de ese momento, estaremos con el Señor para siempre. ¡Qué promesa extraordinaria! Ya sea que hayamos partido de este mundo o todavía estemos viviendo aquí, la victoria sobre la muerte está asegurada para cada uno de nosotros. En el libro de Apocalipsis, específicamente en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13, se menciona que durante el juicio final, el mar, la muerte y el Hades entregarán a los muertos que tienen en su poder, lo que indica que Dios tiene el poder de reunir y resucitar a los muertos de todas las situaciones y lugares, incluyendo aquellos cuyos cuerpos pueden haberse perdido o destruido. Además, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, nos asegura la promesa de Dios en la nueva creación, donde no habrá más muerte, llanto, clamor ni dolor. Esto significa el cumplimiento de la promesa de Dios de restaurar y otorgar vida eterna. En resumen, según la interpretación predominante entre varias denominaciones cristianas, la práctica de la cremación no impide la futura promesa de resurrección de Dios. El enfoque clave radica en tener fe en la garantía de Dios de resucitar y transformar a los fieles, independientemente de cómo hayan muerto o qué se haya hecho con sus cuerpos. Considerando los puntos mencionados anteriormente, junto con estas ideas adicionales, tenemos una base sólida para creer en la resurrección de los muertos, tal como se promete en la Biblia. El mensaje central es que la muerte no es el final, sino una puerta de entrada a una nueva vida en Dios a través de la resurrección. No importa cómo se traten los cuerpos después de la muerte, ya sea mediante cremación o entierro, porque la Biblia promete transformación y restauración completa a través del poderoso trabajo de Dios. La esperanza cristiana en la resurrección brinda un inmenso consuelo, no solo en la perspectiva de la vida después de la muerte, sino también en encontrar propósito y dirección en nuestras vidas presentes.
Saber que la muerte es una transición hacia una existencia renovada en la presencia de Dios moldea cómo vivimos, cómo tratamos a los demás y cómo nos acercamos a nuestras despedidas. Por lo tanto, la cremación, cuando se comprende a la luz de la fe cristiana, no obstaculiza la promesa divina de resurrección. En su omnipotencia, Dios puede dar vida incluso desde el polvo, como lo hizo con el primer hombre. Los cristianos pueden aceptar la práctica de la cremación, sabiendo que lo que realmente importa es la promesa de Dios de restauración y vida eterna para aquellos que le pertenecen. Esta comprensión otorga libertad y consuelo, permitiendo a los cristianos elegir prácticas funerarias que se alineen con sus creencias, consideraciones prácticas y preferencias personales, sin temor a comprometer las promesas fundamentales de su fe. Gracias por ver nuestro video. Hemos llegado al final y espero que lo hayas disfrutado. Si estás buscando inspiración, conocimiento y una conexión espiritual más profunda, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que tengan intereses similares. Además, deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos y cualquier otro tema bíblico que te gustaría que exploremos en futuros videos. Hasta la próxima, que la esperanza de la resurrección y la seguridad del poder de Dios sobre la muerte te brinden consuelo y fortaleza. Dios te bendiga.